Hola, el día de hoy les voy a contar una experiencia paranormal que viví cuando era pequeño. Voy a empezar a traer a este canal una sección de historias paranormales y quisiera comenzar, como no, con una historia que me sucedió a mí y que es 100% legítima. Desde que era niño recuerdo haber viajado a una casa familiar que teníamos en la playa, en un pueblo que se llamaba San José. Este pueblo colindaba muy cerca del mar, a 2 calles del mar. Íbamos siempre mi mamá, mi papá, mi hermana y mis 2 hermanos. Yo soy el menor de todos los hermanos. Habré tenido unos 5 años desde que tengo recuerdos de haber visitado esta casa por primera vez. Esta casa, curiosamente, siempre todos los familiares que iban tenían esta sensación de que algo extraño había ahí. Cuando mi papá le prestaba la casa a tíos o familiares, siempre ellos sugerían que algo extraño sentían. Incluso un tío mío que era muy escéptico y no creía en nada de estas cosas. Una de las primeras experiencias que tuve, sin duda alguna la más perturbadora, fue que habíamos llegado a un viaje largo en aquella época. Esta carretera para llegar allá eran casi 4 horas y yo llegué con muchísimo sueño porque era el más pequeño de todos, y mi mamá y mi papá se quedaron con mis hermanos jugando un juego de mesa. En esta época no había celulares ni la tecnología, entonces estábamos jugando como cualquier familia un juego de mesa. Entonces mi mamá ve que yo me quedo dormido en una hamaca que estaba dentro de la sala y se da cuenta que estaba un poco incómodo y me toman y me suben a la segunda planta, a una de las habitaciones. Arriba habían 3 habitaciones. Quiero recalcar que esta casa tenía, la segunda planta era de madera, toda la parte de arriba de madera y la de abajo era de cemento. Mi mamá me sube, me acuesta en una de las habitaciones, puso algunas almohadas, según lo que ella me relata después con los años, para que no me cayera porque yo me movía mucho durmiendo. Entonces ellos estaban jugando y al pasar unos cuantos minutos, mi familia escucha muchos pasos en la planta alta. Por supuesto pensaron que yo me había despertado. Mi papá sube de inmediato a verme si yo me había levantado y me encuentra dormido en la misma posición en la que me habían dejado en la cama. A raíz de esto pasan otros 15 minutos más y esta vez vuelven a sonar pasos en la planta alta, con la diferencia que los pasos eran mucho más notorios, o sea, sonaban mucho más fuertes estos pasos. Mi papá sube preocupado y empezaron a tener esta teoría o idea de que quizás yo estaba haciéndoles una broma y cuando ellos subían yo me hacía el dormido nuevamente. Algo que según mi papá y mi mamá no tenía mucho sentido porque la forma en la que me habían acostado, yo estaba con 2 almohadas verticales y 2 almohadas verticales. Entonces no tenía mucho sentido. Por supuesto ellos prefirieron pensar, ¿no?, que esto era que yo era el que me levantaba. Pasa otra media hora y ahí pasa algo mucho más fuerte, algo realmente inquietante. Ya no eran pasos pequeños, sino que eran corridas. Que se entienda, eran pisadas tan fuertes que era improbable que sean las mías, porque yo era un niño de 5 años y eran como pisadas muy fuertes, pero esta vez no eran solo pisadas, sino que eran como que corrían. Eran corridas fuertísimas. Sube mis hermanos, sube mi mamá, sube mi papá. Yo seguía en la misma posición dormido. Mi papá, que es muy creyente de Dios, siempre ha tenido esta teoría de que cuando uno está con Dios hay cosas que no suceden. Y claramente lo que les voy a contar a continuación demuestra que a veces hay entidades, espectros o llámelo como quieran, espíritus, que sí pueden manifestarse, aun cuando tú seas muy creyente. Resulta que se quedaron un poco inquietados con el asunto y bajaron por última vez. Sabían entre ellos que ya no era yo el que me había parado, pero prefirieron pensar que pudo haber sido cualquier cosa. Pasan unos tantos minutos y ya no suenan correteadas en la planta alta. Suena un golpe tan estruendoso
que mi papá recuerda que se remeció de la mesa, subieron corriendo inmediatamente y yo aparecí acostado en otra cama y en otra habitación. ¿Qué quiero explicar? A mí me acostaron en una habitación, suena el golpe y yo aparezco en otra habitación. Para este punto es comprensible para cualquier persona, para ellos sobre todo en ese punto de que quizás yo era sonámbulo. Ellos preferían pensar que yo era sonámbulo, que yo lo había hecho, porque claro, no tenían por qué creer, no vas a pensar lo peor, más aún cuando es tu casa. Hasta ese punto se quedaron con esa teoría de que yo era sonámbulo, y recuerdo siempre estar en reuniones y que ellos comentaban que yo era sonámbulo, y bueno, pienso que era una forma de engañarse a ellos mismos. Yo no recuerdo absolutamente de eso nada, esto es una historia que me contaron ellos. Ya les voy a contar cosas que yo viví. A raíz de esto, empezaron a suceder en la casa cosas mucho peores. Esta, que quede claro, era una casa antigua, ¿ok? Era una casa playera antigua y como les digo, como era de madera, por lo general en las casas antiguas cruje la madera. Pero en este punto empezaron a suceder cosas realmente escalofriantes, cosas realmente preternaturales. Pasa esto, este primer acontecimiento que fue conmigo, de que pensaban que era yo, que yo estaba corriendo arriba. Y recuerdo que estar corriendo 2 días después de este evento con mis hermanos alrededor de la casa. Estábamos corriendo. Papá y mi mamá estaban dentro de la casa. Ellos podían vernos desde la puerta y las ventanas de la planta baja cómo corríamos. Bueno, resulta que empiezan a volver a sonar estas pisadas, mucho más fuerte. Mi mamá lo mira a mi papá y le dice: ¿y los chicos dónde están? ¿Están arriba? Y mi papá le dice: no, están afuera jugando. No puede ser, si estaban sonando los pasos arriba de su cabeza, pero fuertísimo. De eso yo sí tengo recuerdo. Y mi papá se da cuenta que nosotros no estábamos en la planta alta. Quiero que quede claro que lo que sucedió esa vez fue en la noche. Esto estaba sucediendo 4 de la tarde, en pleno día. Los pasos eran tan fuertes que nosotros entramos a la casa y le preguntamos a nuestros papás qué era lo que sonaba arriba. Y yo me acuerdo ser pequeño y decirles: ven que yo no era, ven que yo no estaba mintiendo, porque ellos pensaban que yo lo hacía por molestarlo, de pisar arriba. Para este punto, mi papá sube inmediatamente. Pensó incluso en cierto punto que se había metido alguien a la casa. O sea, llegó a pensar que en cierto punto alguien se había metido a la casa. Que obviamente era otro pensamiento ilógico, porque era imposible, porque ellos estaban en la planta alta. Entonces, pero es como les explico, a veces uno quiere engañarse. Entonces mi papá sube con un machete y no sé qué pensaba hacerle a un fantasma con un machete, no hay mucho que puedas hacer. Y obviamente no encontró absolutamente nadie. En la noche empezamos a conversar de qué era lo que pudo haber sucedido realmente. Mi papá empezó con la teoría que quizás un árbol que estaba encima de la casa tocaba el techo y provocaba estos sonidos, pero era ilógico. En el fondo todos sabíamos que lo que sonaban eran pisadas. Porque es diferente un golpe contundente de una rama contra la pared a pisadas. Es más, les voy a poner un efecto de pisadas en el video para que entiendan. Eran pisadas clarísimas. O sea, era el contacto de un pie en la madera, pero muy fuerte. Para ese punto, la noche empezamos a conversar respecto a esto. Y yo me acuerdo ser pequeño y escuchar cómo, ahora entiendo, cómo se engañaban. Cómo no querían aceptar por ningún motivo que algo extraño estaba sucediendo ahí. Todo empezó con estos pasos. Y en otro fin de semana que fuimos a la playa, porque viajábamos constantemente, mi papá estaba con unos amigos en una pérgola, una cabañita que estaba dentro de la propiedad. Y ahí estaban haciendo una parrillada. Mi mamá se quedó sola en la cocina, estaba yendo a ver una ensalada para llevar afuera a la zona de asados. Y mi mamá se da la vuelta, no me acuerdo muy bien cómo fue que me lo contó, a hacer algo, a coger a un cuchillo, algo, una tabla de picar. Y a lo que mi mamá se da la vuelta, ve como el plato, un plato de lavaplatos, básicamente se elevó y cayó al piso y se rompió. Mi papá cuenta el otro lado de la versión, que mi mamá viene corriendo, llorando histérica, que quería irse. Los amigos de mi papá empezaron a contenerla, qué había pasado. Mi papá le decía que no se preocupara, que quizás no se dio cuenta y dejó un plato mal puesto y este se cayó. No tenía sentido.
A raíz de esto, y cuando mi mamá vivió esta experiencia paranormal un poco más fuerte, porque se pone mucho peor, mi mamá decide no ir nunca más. Y cuando les digo nunca más, es nunca más. No solo por este hecho, sino que porque mi mamá tenía una gran fobia a las tarántulas y a las arañas, y en esa casa, como era antigua, a veces habían esos animales y ya eso era suficiente a mi mamá para que no le guste mucho la idea de ir. Ahora imagínense, peor aún, con estos entes o esta actividad paranormal que no tenía por qué darse realmente. Un tiempo, y como les explico, mi mamá ya no quería viajar con nosotros. Mi papá sí iba con nosotros porque a nosotros nos encantaba la playa. Yo recuerdo siempre ir con mi hermano, el intermedio, el que me hacía a mí, y siempre sentíamos una energía muy fea, algo muy fuerte. Queríamos ir a la playa por ir al mar, a disfrutar del mar, pero no era como si quisiéramos estar en la casa. No nos gustaba estar un segundo en la casa, porque aunque no hubiese un evento paranormal, sí se sentía algo muy fuerte, o sea, había algo, yo no lo puedo explicar, algo enérgico, demasiado fuerte. Y después de esto, cuando nosotros entramos al colegio nuevamente, mi papá tenía que seguir viajando, pero solo. Porque al lado de esta casa, él había comprado 3 terrenos, ¿ok? 2 que estaban vacíos y uno donde estaba la casa que había comprado. Resulta que mi papá ya ni siquiera viajaba con nosotros y le tocaba viajar solo. Y muchas veces, porque mi papá trabajaba en compañías, llegaba a las 12 de la noche. Él nunca ha sido una persona miedosa y siempre ha creído muchísimo en Dios. Yo pienso que, o sea, yo en su posición no hubiera tenido el valor. Pero mi papá, recuerdo que llegó un fin de semana de la playa, tenía que hacer unos trabajos en los terrenos porque estaba construyendo algo para vender un terreno. Y recuerdo que mi papá llegó descompuesto. Y encuentro a mi papá conversando con mi mamá en la cocina y cuenta lo que él vivió. Mi papá llega a 12 de la noche con una perra que se llamaba Coffee, era una labradora. Él se acuesta en la hamaca y dice en su mente, ¿no? Él nos cuenta que dice, bueno, porque en la cocina, en la planta baja, habían hamacas dentro de la casa. Él se acuesta y, como venía cansado del viaje, dice, voy a descansar un poco. A raíz de esto, él se acuesta en la hamaca y es como cuando tienes este sentimiento de que voy a cerrar los ojos un ratito, pero no me quiero dormir. Eso hizo exactamente. Solo estaba prendido, me cuenta, la luz de la entrada de la casa. Y de repente él estaba en la hamaca con un pie estirado y el otro abajo en el piso. Y él siente como alguien o algo, jaló la hamaca tan fuerte, así, que hizo que él se incorpore, o sea, que él se levante. Y mi papá se asustó. Porque ya no estamos hablando de pasos, ya no estamos hablando de sonidos, ya no estamos hablando de cosas que se caen. Estamos hablando de que una u otra forma, este poltergeist, esta entidad que estaba ahí, ya estaba haciendo contacto y molestando físicamente. Le pega el tirón en la hamaca y la perra empieza a ladrar. Mi papá se para y empieza a calmar a la perra, qué le pasaba, y mi papá obviamente estaba sumamente asustado, muy asustado. Él, como es muy religioso, se encomendó a la Virgen María, empezó a rozar a Dios, a todo, y se acostó ahí mismo. Él se quedó ahí mismo. Él quiso pensar 2 teorías. La primera, que quizás él bajó una pierna mientras estaba durmiéndose y sintió este tirón en la hamaca. La segunda, que la perra pudo haber hecho un movimiento en la soga de la hamaca y ésta se movió. Era otra mentira, era otra forma de engañarse. Mi papá se vuelve a quedar dormido y empieza a escuchar pasos arriba, pero muy fuertes. Él nos cuenta que mucho más fuerte de lo que nosotros habíamos escuchado cuando habíamos ido. Esta era la primera vez que iba él solo. Empezó a orar, no dio mucha importancia, empezó a pensar que podían ser las ramas, cualquier cosa, y se vuelve a quedar profundamente dormido. Pero esta vez, al cabo de unos 10-15 minutos que él se habrá quedado dormido, le pega un tirón tan fuerte en la hamaca que mi papá se levantó. O sea, el primero hizo que se levante un poco, pero este segundo tirón fue tan fuerte, que él se levantó. Quedó con los dos pies levantados. Mi papá se asustó y empezó a insultar a esta entidad, espectro. Lo primero que hizo fue insultar y después terminó orando. Porque hay personas que piensan que cuando tú insultas a estas entidades se van. El punto es que empezó a decir, carajo, o sea, ¿de
deja mi casa tranquila. Mi papá no quiso dormir esa noche arriba. Terminó durmiendo con las luces prendidas de abajo. Mi papá no es un hombre temeroso. Oró y la perra estuvo toda la noche inquieta, intranquila. Intentaba abrir la puerta de la casa. Mi papá tenía cerrada la puerta de la casa porque también tenía miedo que alguien se pudiera meter. En esa época no había tanta seguridad. Sucede esto, mi papá nos cuenta esto y ya no le parecía tan agradable el hecho de tener que viajar solo a la playa. Ya no era una opción para él. Entonces, en otras ocasiones, cuando él tenía que ir por motivos de arreglar la propiedad o vender el terreno que estaba vendiendo, le dijo a un tío mío que por favor lo acompañase. Mi tío es la persona más escéptica del mundo. Él no cree en absolutamente nada, pero cuando digo nada, es nada. Él no cree en eso. O sea, el punto es que mi tío ni siquiera cree en Dios, mucho menos va a creer en espíritus ni nada. Mi papá va por todo el camino relatándole lo que sucede en la casa, y mi tío decía que esas eran cosas sin sentido, que él no cree en eso, que esa es la imaginación, que va a ver que cuando él llegara iban a talar el árbol de arriba y ya no iba a sonar nada. Llega la primera noche, mi papá y mi tío se ponen moví la cámara. Se ponen a jugar cartas. Se hace un poco tarde, estaban cansados, tenían que levantarse el día siguiente temprano. Mi papá se acuesta en su habitación y mi tío en la otra. Los colchones de las habitaciones, eran de estas espumas antiguas que cuando tú te sentabas quedabas prácticamente hundido. Se veía la forma de la persona que se sentó. Mi papá me cuenta que mi tío, y esto también me lo relató mi tío, lo despierta mi papá a las 2, 3 de la mañana y lo llama por su nombre y le dice: ¿tú fuiste a mi cuarto? Y mi papá le dice: no. ¿Cómo voy a ir a tu cuarto si estoy dormido? Y le dice: no me digas eso, porque tú te sentaste al lado mío. Mi papá lo queda mirando y le dice: no, yo no he ido a tu cuarto, yo estoy dormido. Entonces le dice: ven por favor a la habitación. Mi papá va al cuarto y le dice: mira. Y el colchón estaba hundido. Cuando mi tío estaba durmiendo, él siente claramente, estaba en esta etapa en la que te estás empezando a dormir, él siente claramente cómo alguien se le sienta. Se le sentó y mi tío cuenta que dijo el nombre de mi papá. Él se llama Patricio. Dice: Patricio. Y cuando vio que no tuvo una respuesta, y también era muy raro que mi papá vaya a sentarse a su habitación, no tenía ningún sentido, se da la vuelta y ve que no había nadie. Cuando pasó esto, mi tío siguió un poco escéptico. Pensó cualquier cosa y no quiso seguir hablando del mismo tema. Entonces, siguiente, tipo 6, 7, ya entrando por la noche, empiezan a escuchar pasos muy fuertes. Pero no eran pasos, eran como las corridas que les explico. Eran como si 4 o 5 personas corrieran en la planta alta. Para este punto, mi papá le dice: ¿ves? Escuchas y escuchas. Y mi tío pensaba que mi papá estaba loco, aun cuando ya le había sucedido eso en su habitación. Luego de esto, mi tío le dice: mira, mañana vamos a contratar a 2 personas para que corten las ramas del techo. Cortaron las ramas del techo. La noche siguiente volvieron a sonar los pasos. O sea que no eran las ramas del techo. Entonces llegaron a la teoría y a pensar que quizás eran iguanas. A veces habían iguanas o zorros que trepan en los techos y hacen sonido. Pero obviamente no tenía sentido porque estos eran pisadas. O sea, pisadas humanas. No fueron las ramas, fumigaron y las pisadas seguían. Y así con toda persona que fue a esa casa. Siempre que mi papá prestaba la casa, y obviamente no les decía lo que sucedía porque no quería predisponer a las personas, decían: no vuelvo nunca más. Pisadas, sonidos, ya lo que le habían hecho a mi papá, que le habían tirado la cama, ya había habido una especie de contacto, de molestarlo directamente. Ningún familiar quería ir a esa casa, nunca, por este temor. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente fuerte. Y cuento esta historia de primera mano porque nosotros fuimos, mi hermano intermedio, yo y mi papá, los que vivimos esto. Resulta que en estos viajes nos animamos a ir con él. Pienso que de una u otra forma él nos insistió para ir porque en el fondo no quería ir solo. No era agradable ir solo a esa casa. No era la primera persona que le había sucedido algo realmente fuerte en esa casa. Yo recuerdo haber estado jugando pelota con mi hermano afuera y escucho a mi papá que le llamaba la atención al guardián que nos cuidaba la casa, se llamaba Jorge,
porque él tenía que hacer unos trabajos hasta las 6 de la tarde, pero él se iba a las 4. El guardián le dice a mi papá que lo disculpe, pero que él en esa casa no trabaja hasta más de las 4 de la tarde. Mi papá no entendía por qué. Le dice, pero ¿cómo? Si yo te estoy pagando para que trabajes. Sí, don Patricio, yo vuelvo al día siguiente más temprano, pero yo en esta casa no trabajo hasta las 6 de la tarde. Entonces mi papá le pregunta por qué. Ya no éramos solo la familia, sino otras personas ajenas a la familia. Porque cuando yo vengo aquí a las 6 de la tarde, señor, aquí me caminan en el techo y yo escucho llantos. Nosotros no habíamos escuchado llantos. Él asegura escuchar llantos. Y no solo eso, le dice, señor, resulta que en la escalera mi papá tenía un cuadro de una modelo que le habían regalado, que era de la empresa donde él trabajaba en marketing y publicidad. Y es de estos cuadros, estas fotos, que cuando tú te das cuenta que te está siguiendo la mirada. Entonces mi papá le pregunta a Jorge por qué el cuadro estaba desmontado de los clavos y estaba dado la vuelta contra la pared. Y le dice, lo que pasa, jefe, es que ese cuadro me mira feo y no me gusta. Mi papá obviamente se rió, no encontró sentido a esto. Y le dice, por favor, no me vuelvas a hacer eso con el cuadro, que me lo vas a dañar. Mi papá lo puso, bueno, y accedió que esta persona que trabajaba para nosotros solo esté hasta las 6 de la tarde, porque bueno, tenía miedo y mi papá también sabía que pasaban cosas ahí. Esa misma tarde, y aquí es la parte más fuerte de la historia, mi papá estaba bajando la escalera y él cuenta que empezó a sentir mucho temor. Al comienzo pensó que fue sugestión y sentía que esta mujer del cuadro, esta modelo, lo miraba y no lo dejaba de mirar. Entonces mi papá agarra el cuadro y le da vuelta. Tuvo el mismo temor que el guardián. Luego de esto, mi papá, bajando por la escalera, se pega en el filo por el temor que tenía, se pega en el filo y se parte un poquito aquí. No se hizo mucho, pero se lastimó y le dio mucha rabia porque se golpeó por estar, digamos, con esta sugestión de lo del cuadro. Entonces le dio rabia y nos dice a mí y a mi hermano que vayamos a quemar ese cuadro. Esto no es que fue planeado, no es que imaginábamos lo que iba a pasar. Mi papá coge el cuadro y lo pone en una hoguera y nosotros felices, como cualquier niño, a esa edad quieres incendiar todo. Y mi papá pone papel periódico, lo enciende y el cuadro no se encendía, no pasaba nada, no encendía en llamas. Mi papá coge un poco de diésel, de combustible, le echa combustible y el cuadro no se incendiaba. Esto no tenía sentido. Era una oleografía, o sea, tenía que incendiarse y no se encendía. Les mentiría si les digo que estuvimos 40 minutos intentando prenderlo. En un momento mi papá agarra bastante gasolina, pero les digo, fue muchísima gasolina. Sin mentirles y exagerarlos, habrá sido unos 3-4 galones de gasolina. No se incendiaba con nada. Lo pusimos en montículos con papeles, no se incendiaba. Y cuando intentábamos incendiarlo en la planta alta, y esto fue lo más fuerte de todo, empezábamos a escuchar como si hubieran 12-15 personas corriendo en la madera, fuertísimo. Sentimos una presencia fuerte y estaba vinculado al cuadro que estábamos intentando quemar. O sea, era tan fuerte la negatividad, los sonidos, y ahí sí empezamos a escuchar sonidos guturales, como cánticos, como llantos, como... no puedo explicarlo. Pero fue tan fuerte que nosotros empezamos a llorar, éramos pequeñitos, mi papá lo vi como se le erizó la piel. Mi papá le tira unos fósforos y se empezó a prender un poco este cuadro. Mientras esto sucedía, nos agarra la mano y empezamos a orar. ¿Casualidad? ¿O de alguna forma sí había algo maligno ahí? Cuando empezamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, el cuadro se empezó a incendiar. Pero fue justo cuando empezamos a orar. Pero no solo se empezó a incendiar, se empezó a hacer como un torbellino de fuego que podrá haber estado 1 metro arriba del contenedor en donde estaba el cuadro. Tan grande, y esto lo viví yo, lo vivió mi hermano y mi papá, que ya era un hombre, o sea, no era un niño que estaba contando una invención, lo vieron 2 niños y un adulto. Era un torbellino de fuego azul, una llamarada. Y aquí viene la parte más fuerte. Mientras veíamos el cuadro,
Es normal que cuando un cuadro se incendie o cualquier dibujo se distorsione la imagen, pero en este caso fue totalmente distinto. Yo nunca me voy a olvidar haberle dicho a mi papá, haberle cogido la mano fuerte y decirle: papá, ¿qué es eso? Vimos cómo la cara de esta modelo se empezó a desfigurar, pero era un demonio. Tendría que haber mucha coincidencia para que el fuego formara esto con la foto, pero era una cara de odio, de rabia, como que lo que habitaba en ese cuadro era un demonio y estaba molesto de que lo estemos quemando. Mientras se quemaba y esta mujer se convertía en un demonio, era un demonio, empezábamos a orar más y sonaban más fuertes los pasos. Oramos, el cuadro se empezó a quemar por completo. La cara se distorsionó totalmente. Nos quedamos sentados en las hamacas de afuera, no entramos inmediatamente a la casa. Y ya luego de eso, recuerdo haber estado subiendo a la habitación, dormimos los tres en la habitación, oramos, le pedimos a Dios y nunca más volvió a suceder nada. Ahora les va el por qué sucedió esta historia. ¿Por qué pensamos que un espíritu, un espectro, una entidad habitaba en ese cuadro y obviamente invocaba a estos espíritus de alguna manera? Resulta que mi papá nunca nos contó que donde compró los terrenos era antiguamente un cementerio Valdivia, de la tribu Valdivia, ¿ok? Este área de San José, unos 15 kilómetros derecha a izquierda, era antiguo cementerio indígena. Tanto es así que cuando mi papá compró la casa, a mi papá siempre le ha gustado sembrar toronjas y todo en un terreno muy fértil para cosechar y sembrar, ¿no? Y mi papá, haciendo huecos para sembrar yuca, se encontró una vasija, un pedazo de vasija Valdivia, y empezó a encontrar muchas y las empezó a guardar. En una misma tarde se hizo un aficionado y de repente, cavando, encontró una vasijita que estaba con una tela y adentro habían huesitos. Mi papá se quedó, esto no nos lo contó hasta después de todo lo que ya les conté. Mi papá le mostró estos huesitos y llevó estas figuras Valdivia a un museo que estaba 2 pueblos más adelante y le dijeron que efectivamente estos eran cosas valiosas, antiguas de la cultura Valdivia y que eso era un huesito y que si quería podía llevarlo a revisar. Mi papá tenía un amigo médico y encontró que era un fémur de un niño, un huesito de un niño, ¿ok? Cuando mi papá se enteró de esto, mi papá tomó el huesito, como creyente que es, porque él no sabía realmente de qué se trataba, lo enterró y lloró. Pero a raíz de eso es que empiezan a pasar todas estas cosas. Empezamos luego a asociar que las pisadas que escuchábamos, los sonidos guturales que eran como cánticos, eran efectivamente espíritus de indígenas. O sea, puedo decir que en la casa donde vivíamos teníamos espíritus indígenas de la cultura Valdivia. Y creemos incluso que los espíritus que correteaban arriba, y ahora entendemos porque lo hacían en una forma como circular, como cuando tú ves a indígenas alrededor de una fogata en sus ceremonias, y era fuerte, era muy evidente. Pero tenemos la teoría de que lo que estaba en el cuadro habitando, eso era algo demoníaco, o sea, era un demonio. Eso ya era un demonio. A raíz de que quemamos el cuadro, nunca más sucedió nada. O sea, ahí ya se acabó todo, Poltergeist, se acabó todo. Nunca más. O sea, llegó un punto en el que ya no teníamos miedo, pero sí teníamos el mal recuerdo. Años más tarde, después de todo lo que sucedió y aunque acabó esta actividad paranormal tan fuerte, mi papá decide vender la casa. Se la vendió un doctor. Evidentemente no le contó lo que sucedía ahí. También ya sabíamos que después de esos 2 años ya no ocurría nada de esto. Y después de unos años mi papá le contó la historia a este doctor que le vendió la casa y él le comentó que nunca más en la vida volvió a escuchar nada. Quería compartirles esta historia porque me pareció interesante. Fue algo que viví. No les voy a decir que vi el chupacabra, ni voy a ser exagerado. Les estoy contando exactamente lo que viví. Y si quieren que haga una segunda parte sobre historias de esta misma casa, tengo 3 o 4 anécdotas más que son muy fuertes y son muy interesantes. Así que si quieren que las traiga al canal,
déjenmelo en la caja de comentarios. Si quieren también que siga haciendo esta sección de historias paranormales, no solo mías, sino de otras personas y cosas que estoy investigando ahorita en internet, podrían dejármelo también y así me animo a seguirlo haciendo. ¿Quieren que haga la segunda parte de este mismo video de la casa embrujada en la que vivimos de pequeños? Déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Un abrazo.